¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de que el mundo en que vivimos es complejo, difícil de comprender del todo? Bueno, pues la clave, curiosamente, no siempre está en mirar hacia adelante. A menudo la respuesta se encuentra oculta en el pasado, en las huellas que hemos ido dejando. Empecemos a descifrar esas huellas. Y es que el presente, si lo pensamos bien, es como un enorme rompecabezas. Un misterio que pide a gritos ser resuelto. Pero claro, como en toda buena historia de detectives, las pistas no surgen de la nada. No, están ahí aguardando pacientemente en el pasado, esperando a que alguien, finalmente, las conecte. Así que para arrancar esta investigación, lo primero es definir nuestra herramienta principal. Y no hablo de una lupa ni de un laboratorio sofisticado. Hablo de algo infinitamente más poderoso: la ciencia de la historia. Aquí llegamos a un punto clave. Hay que desterrar esa idea de que la historia es simplemente memorizar fechas y nombres para aprobar un examen. Nada más lejos de la realidad. La historia es, en esencia, una investigación activa, una ciencia social que busca responder a la gran pregunta: ¿por qué nuestro mundo es como es? Y en esta gran producción, el único protagonista es la humanidad misma. Y que nadie piense que esta forma de investigar es algo moderno. Para nada. Tiene una tradición larguísima, con raíces muy profundas. De hecho, todo arranca con un griego, Heródoto, a quien hoy conocemos como el padre de la historia. Él fue uno de los pioneros en tomarse realmente en serio la tarea de documentar, de analizar lo que ocurría a su alrededor, sentando así las bases de lo que hoy es una ciencia. Ahora propongo un cambio de perspectiva. Olvidemos por un momento la imagen del académico rodeado de libros polvorientos. Pensemos en el historiador más bien como un detective. Un investigador que, como en una serie policíaca, busca pruebas, analiza evidencias y reconstruye un caso. La única diferencia: su caso es el pasado. Y como todo buen detective, se basa en pistas. En historia las llamamos fuentes. Se suelen agrupar en tres grandes categorías. Por un lado, las fuentes escritas. Aquí entra de todo, desde una tablilla de arcilla de hace milenios hasta el diario íntimo de un familiar. Luego, las fuentes orales, esas leyendas, esos mitos que han sobrevivido al tiempo. Y por último, las fuentes materiales, los objetos, lo tangible que las personas dejaron atrás. Y hablando de fuentes materiales, a veces nos llevamos sorpresas increíbles. Porque sí, encontramos fortalezas, cerámica, herramientas, pero también encontramos coprolitos. Y sí, es exactamente lo que parece: heces humanas fosilizadas. Parece mentira, pero es un ejemplo perfecto de hasta dónde puede llegar esta ciencia. Analizando esos restos, podemos reconstruir con una precisión asombrosa la dieta de nuestros antepasados. Claro que ningún detective trabaja completamente solo. Siempre necesita un equipo de especialistas. Y la historia no es una excepción. Se apoya en ciencias cooperativas, como la antropología o la geografía, que ayudan a entender el contexto humano y físico. Y también cuenta con ciencias auxiliares, como la numismática, el estudio de las monedas. Cada moneda es una pequeña cápsula del tiempo, que nos da pistas sobre la economía, la política, incluso el arte de una época. Bien, ya tenemos las pistas y el equipo. Ahora necesitamos orden, porque de nada sirve acumular pruebas si no las podemos colocar en una línea de tiempo para que la historia cobre sentido. Aquí es donde entra en juego una herramienta fundamental: la cronología. Y para establecer esa cronología, hoy en día se usa tecnología punta. Pensemos en el carbono 14, que nos permite datar restos orgánicos con una exactitud que habría parecido magia hace un siglo. O la dendrocronología, que es sencillamente fascinante. Consiste en leer los anillos de crecimiento de los árboles. Cada año es un año, una historia. Y así podemos construir secuencias temporales de cientos, a veces miles de años. Ahora, a la hora de medir el tiempo, es crucial distinguir entre dos métodos. Por un lado, la cronología absoluta. Esta nos da una fecha precisa, un punto fijo, el año 1821, concreto. Y por otro, la cronología relativa, que no se preocupa tanto por la fecha, sino por el orden. Nos dice qué pasó antes y qué pasó después. Ambas son, como las dos caras de una moneda, absolutamente esenciales para construir un relato histórico coherente. Para que todo esto no se quede en la teoría, pongamos un ejemplo concreto. Pensemos en la historia de Perú. Se organiza en grandes eras, comenzando por el periodo lítico, hace unos 20.000 años, cuando el territorio estaba poblado por cazadores nómadas, hasta la época republicana actual. Un viaje temporal inmenso, que ha forjado una identidad increíblemente rica y compleja. Hemos visto las herramientas, los métodos, el cómo trabajan los historiadores, pero ahora llegamos a la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve todo este esfuerzo de mirar hacia atrás? La respuesta, que puede que cambie nuestra forma de ver las cosas, nos la dio uno de los más grandes pensadores peruanos. El gran historiador Jorge Basadre dijo una vez: el Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Detengámonos un instante en la profundidad de esta frase.
porque con estas palabras, Basadre no solo está describiendo a una nación, nos está entregando la llave para comprender el propósito último de la historia. Reconocer los problemas heredados, sí, pero hacerlo para poder construir una posibilidad, un futuro distinto. Lo que Basadre nos está diciendo es que la historia no puede ser un ancla que nos impida avanzar. No sirve para lamentarse de los errores del pasado. Al contrario, es la herramienta que nos permite ver los caminos que no se tomaron. Y al comprender lo que no hemos sido, es precisamente cuando obtenemos las claves para empezar a construir un mañana mejor. Eso que él, con una enorme esperanza, llamaba la tierra de nuestros hijos. Así que, llegados a este punto, la conclusión es bastante clara. La historia no es un libro cerrado acumulando polvo en una estantería, para nada. Es una narración viva, en constante construcción. Es un caso que nunca se cierra, en el que cada nueva generación aporta sus propias pistas, sus propias interpretaciones y reescribe parte del relato para las que vendrán después. Y todo esto nos conduce a una última reflexión. Pensemos por un momento, si se tuviera la increíble oportunidad de convertirse en detective del tiempo por un solo día, de viajar a cualquier época para investigar un suceso de primera mano, ¿a dónde se iría? ¿Qué enigma del pasado se elegiría resolver? La respuesta a esa pregunta probablemente nos diga mucho más sobre lo que nos inquieta de nuestro propio presente de lo que imaginamos.